Vamos a hablar de la relación que existe entre el cannabis, el neurodesarrollo, la psicosis y la esquizofrenia. Desde el siglo XIX se conoce la relación entre el consumo de marihuana y sus efectos psicotrópicos y efectos psicóticos. Pero el sistema endocannabinoide se detecta recién en la década del 90. En las fases tempranas del desarrollo cerebral, el sistema endocannabinoide tiene una gran influencia en lo que se refiere a la proliferación, diferenciación de las células progenitoras, migración neuronal, guía axonal y fasciculación y posicionamiento de las interneuronas corticales. Cuando un individuo nace, prácticamente el cerebro no tiene circunvoluciones y prácticamente no hay conexiones. Las conexiones se van a desarrollar a lo largo de los primeros años de vida del individuo y va a haber un periodo que se llama periodo de apoptosis, o sea que viene en la primera fase de la adolescencia, donde se van a producir los primeros recortes de aquellas conexiones que no se utilizan, y un segundo periodo de apoptosis que es alrededor de los 16 años, o sea que es en la adolescencia tardía. El tetrahidrocannabinol durante el embarazo, o sea funcionando como un agonista exógeno, va a interferir en este posicionamiento neuronal durante la corticogénesis, y lo que va a hacer es incrementar la densidad de las interneuronas GABAérgicas que van a expresar colecistoquinina a nivel del hipocampo. La nadamantina, que es el endocannabinoide endógeno, o sea que nosotros tenemos, va a regular esta migración neuronal. Pero si exponemos prolongadamente a este ligando endógeno, lo que vamos a conseguir es que antagonice la diferenciación neuronal a partir de interferir con lo que conocemos que se llama BDNF, que es el factor de crecimiento neuronal en las neuronas corticales. Estamos hablando de que un aporte exógeno, o sea, de un agonista, digamos, sobre el sistema endocannabinoide, va a alterar la disposición de la citoarquitectura cerebral. Esto no quiere decir que este individuo manifieste alguna problemática inmediatamente después del nacimiento. O sea, muchas alteraciones que se realizan durante el neurodesarrollo en el embarazo, lo que nos hace es vulnerables. Vulnerabilidad siempre tenemos que tener presente que es causa necesaria pero no suficiente. En general, las alteraciones que se produzcan durante las fases de neurodesarrollo, ya sea por consumo, en este caso de marihuana, o cualquier otra droga, o estrés de la madre, o factores infecciosos, etcétera, van a tener su repercusión siempre en el futuro. En relación a la adolescencia, entre los 12 y 17 años, o para otros entre los 11 y 17 años, se van a producir una cantidad de eventos importantes a nivel cerebral. Como ya les dije, uno es la primer poda, en la cual se van a eliminar todas aquellas conexiones que se hayan generado durante la primera y la segunda infancia que no sean útiles, o sea, para el crecimiento. Y después, alrededor de los 17 años, va a aparecer la segunda. En este marco se van a modificar los sistemas dopaminérgico, endocannabinoide, GABAérgico, etcétera, o sea, cómo van a quedar, digamos, armados, o sea, después de la adolescencia van a ser diferentes que durante la adolescencia. Esto hace que la adolescencia sea un periodo de gran labilidad, con múltiples periodos ventana, donde aquellas situaciones, o sea, que alteren, digamos, el neurodesarrollo, van a dejar bases vulnerables para aquello que el individuo tenga que enfrentar posteriormente en la vida, y van a dar lugar probablemente a problemas en el marco de la salud mental de ese individuo. En general, los receptores CBR1 tienden a incrementar en las áreas de córtico prefrontales del hipocampo y del estriado, van a incrementarse, van a aumentar durante la adolescencia en una primera fase. Después estos van a disminuir. En estas primeras fases de la adolescencia también pueden la exposición a cannabinoides exógenos,
o sea, van a alterar, como habíamos dicho, el sistema endocannabinoide endógeno. Los niveles de 2-AG van a declinar durante la adolescencia, que es el otro neurotransmisor endógeno del sistema endocannabinoide, para después, preferentemente en el núcleo accumbens y en la corteza prefrontal, para después recuperarse en la adolescencia tardía. Todos estos eventos, o sea, en relación al sistema endocannabinoide que van a ocurrir en la adolescencia, pueden ser obviamente alterados por el consumo de marihuana. Dijimos, o sea, que el consumo de marihuana es la droga más presente en la adolescencia en el mundo entre los 11 y los 25 años. En general, a los 25 años hay una declinación del consumo, ya sea por abandono del mismo o por cambio a otro tipo de drogas o por entrar en lo que llamamos un policonsumo. Todo lo anterior, o sea, puede producir alteraciones en el cerebro adulto, especialmente en la working memory y en la medida de entrada sensorial, produciendo fenómenos que alteran las conductas sociales y la actividad locomotora. Esto sería, digamos, lo que llamamos la hipótesis endocannabinoide de la esquizofrenia. Estos trabajos, que son del 2010, 2008, de diferentes autores, hablan sobre las alteraciones neurocognitivas en el marco de una exposición prolongada a el consumo, o sea, ya sea alteraciones con déficit de memoria, atención, función ejecutiva. Estas alteraciones pueden terminar a 28 días después de dejado el consumo o pueden durar 2 años a 4 años. Esto también va a depender en función de las características del individuo, el porcentaje de sustancia psicotrópica o tetrahidrocannabinol que ha tenido la droga, la frecuencia de consumo, etcétera, ¿no? O sea, por eso los trabajos presentan tantas variaciones. Hay muchos sesgos que intervienen, con lo cual no se puede, digamos, o sea, medir bien cuánto tiempo van a durar estos trastornos y en qué población van a ser reversibles y en qué población no van a ser reversibles. La exposición muy temprana, digamos, a cannabinoides, o sea, está asociada a un déficit cognitivo, motor y social duradero. Los efectos del consumo sobre la cognición en general son los efectos agudos: euforia, refuerzo de la capacidad sensorial, aumento de la sociabilidad, sensación de relajación, estimación temporoespacial distorsionada, alteración de la atención dividida y sostenida, alteraciones tempranas en el control motor y destreza, alteraciones de las diversas memorias, de los procesos asociativos y de abstracción, alteraciones de procesos de planificación y estrategias organizativas que tendría que ver con alteraciones del sistema, de lo que llamamos sistema ejecutivo. En relación a los tipos de psicosis a los cuales con los cuales nos podemos encontrar, puede ser psicosis aguda, que puede durar minutos u horas y está relacionada directamente con el consumo. En general, el paciente puede tener síntomas de ideación paranoide, ideas persecutorias, ideas de referencia. Puede haber en ocasiones alucinaciones auditivas, muy frecuentemente episodios panicosos, ansiedad y trastornos de la memoria. Puede ser, digamos, un síntoma psicótico transitorio que dure semanas o meses después del consumo y fuera del tiempo de consumo, en el cual hay que hacer diagnóstico diferencial con un trastorno esquizofrénico y que no necesariamente se va a repetir en este individuo en un posterior consumo. Puede o no repetirse, pero siempre está asociado al consumo. Y después tenemos las psicosis persistentes, que están relacionadas con individuos, o sea, que tienen antecedentes familiares de psicosis, antecedentes personales, o sea, de psicosis, o bien tienen características, lo que llamamos características endofenotípicas, o sea, y pueden desarrollar independientemente del consumo un cuadro psicótico persistente o un cuadro dentro de lo que llamamos un trastorno esquizofrénico. Una de las preguntas era si había algún tipo de relación en el aumento de la psicosis esquizofrénica y el consumo, o sea, si había habido, ¿no?, un aumento de la tasa de prevalencia. Y en relación a distintos trabajos que se hicieron, existe, digamos, un aumento de la cantidad de la población
en este momento, o sea que padece trastornos psicóticos a partir del consumo temprano de marihuana. Uno de los últimos trabajos de este tipo es un trabajo multicéntrico que se hizo en 11 lugares de Europa y Brasil, tomando población de grupos que se presentaron en servicios psiquiátricos, y digamos, o sea, que confirma, donde se dividieron en aquellos que consumían TSH de baja potencia y de alta potencia. En el consumo de aquellos que consumían de alta potencia, se mostró que hubo un aumento de la incidencia del trastorno psicótico en relación a, digamos, a años anteriores donde no existía este consumo. Por lo tanto, la disponibilidad creciente del cannabis de alta potencia tiene serias implicancias para la salud pública. Los primeros casos de esquizofrenia datan de los últimos 400 años. Los registros no solamente se pueden ver en relación a registros médicos, sino también se tiene el registro de las enfermedades mentales en general en el arte, o sea, obras de teatro, por ejemplo, la Ofelia de Shakespeare, o sea, que es, digamos, donde claramente padecía de un cuadro esquizofrénico, o pinturas donde aparecen figuras que claramente representan, digamos, representativas de que están sufriendo la enfermedad. La esquizofrenia tiene un porcentaje de casos similar en todo el mundo, pero en los últimos años ha aumentado del 1% al 2,5%, especialmente en las áreas urbanas. Por supuesto que hay mayor riesgo en aquellas personas que tienen familiares con antecedentes psicóticos. Entonces, esto, digamos, viene a colación que obviamente hay factores medioambientales, no solamente el tema de la marihuana, en áreas urbanas que predisponen sobre personas, o sea, vulnerables, a padecer o a desarrollar el trastorno. Uno de estos factores, por ejemplo, es el estrés. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de vulnerabilidad? Cuando hablamos de vulnerabilidad, también estamos hablando, en este caso, de endofenotipo. ¿Qué es un endofenotipo? Un endofenotipo está relacionado con una enfermedad reconocida. Un endofenotipo, digamos, es heredable, está cosegregado en la población general y no necesariamente aquellos que sean portadores de este endofenotipo desarrollen la enfermedad. O sea, pueden tener características, ¿no? O sea, de personalidad, en el caso de las enfermedades mentales, pero eso no quiere decir que vayan a desarrollar la enfermedad o tengan la enfermedad en algún momento. Sí puede ser que los haga vulnerables. ¿Cuál es el papel de los endofenotipos en la esquizofrenia? Bueno, lo que dijimos antes, causa necesaria pero no suficiente. De todas maneras, acá estamos hablando del trastorno de la esquizofrenia que tiene una vinculación genética. Sabemos que la enfermedad esquizofrenia no necesariamente se manifiesta, digamos, en familias, o sea, portadoras del endofenotipo. O sea, puede acontecer situaciones durante el neurodesarrollo, en el marco del desarrollo embrionario, que tanto sea por problemas infecciosos, alguna enfermedad de la madre que altere el neurodesarrollo y que haga que este individuo sea vulnerable para la enfermedad. Acá estamos hablando de aquellos pacientes, o sea, que tienen una vulnerabilidad endofenotípica. Pueden haber endofenotipos de personalidad, endofenotipos cognitivos, como por ejemplo el que planteamos acá, donde hay alteraciones en lo que llamamos la memoria de trabajo, working memory, funciones ejecutivas, fluidez verbal, atención sostenida. También tenemos un endofenotipo que está menos investigado porque es difícil de investigar, que es un endofenotipo perinatal, que tiene que ver con la onda de entrada sensorial P50. También esto representa un endofenotipo, digamos, para esquizofrenia. Otro, digamos, endofenotipo para esquizofrenia, o sea, tiene que ver con la sensibilidad, o sea, para identificar emociones, la exactitud para detectar emociones, o sea que es mucho menor en aquellos pacientes entre familiares
y pacientes que van a desarrollar la enfermedad que en los grupos controles. Un endofenotipo posible para esquizofrenia es la sensibilidad para el reconocimiento de emociones faciales en esta población. Entre los 14 y los 15 años ya tiene el pico de inicio y después va descendiendo conforme avanza la edad. Podemos llegar a hablar de esquizofrenia tardía, la cual no es muy frecuente, que es alrededor de los 45 o 55 años. Estos pacientes, o sea, que presentan esta esquizofrenia tardía, de todas maneras, cuando rastreamos en la historia clínica, vemos características endofenotípicas bastante marcadas. En general, lo que hoy se sabe a partir de las investigaciones es que el consumo de cannabis en población vulnerable, en la adolescencia temprana, adelantaría la edad de inicio, o sea, de la enfermedad. La esquizofrenia hoy se entiende que es una enfermedad producto del neurodesarrollo, cuyo desarrollo sería genético, ambiental o por una alteración de ambos, que alteraría el control cortical con una deficiente actividad dopaminérgica subcortical, y una situación de estrés sensibilizaría a un sistema que está en mal funcionamiento, generando el primer episodio psicótico, o bien una situación en la cual se combine una sustancia, como en este caso de la cual estamos hablando, que es la marihuana. Estos son, digamos, otros trabajos del 2002 y desde el 2005 que establecen el uso de cannabis y esquizofrenia en pacientes sin vulnerabilidad. Estos trabajos postulan, o sea, que en estos pacientes sin vulnerabilidad el desarrollo del cuadro psicótico estaría relacionado con un polimorfismo del gen de la COM, de la catecol O-metiltransferasa, que metaboliza las catecolaminas, y este polimorfismo sería el polimorfismo del alelo Val158-MET. Este no estaría relacionado con esquizofrenia, pero a la exposición del consumo de marihuana en la adolescencia temprana y en altas dosis sí podría originar la enfermedad. De todas maneras, hay todavía discusión en relación a este tema. La activación de los receptores CBR1 daría un aumento de la dopamina en la vía mesolímbica y va a inducir un aumento de dopamina en el núcleo estriado. El tetrahidrocannabinol es uno de los efectos psicotrópicos que tiene este cannabinoide, esta droga. El aumento de dopamina estriatal correlaciona con la gravedad de los síntomas psicóticos. También la activación del receptor CBR1 en la corteza prefrontal puede ser el responsable de los mecanismos que podrían inducir los déficits cognitivos y los síntomas negativos, o sea, de los cannabinoides. La supresión de la dopamina en la corteza prefrontal por estimulación de los receptores CBR1 por agonistas podrían contribuir a los déficits de la memoria que están asociados a la exposición de cannabis. Y los cannabinoides en la corteza prefrontal pueden exacerbar los efectos de la transmisión de dopamina mesocortical y la reducción de los receptores D1, empeorando el déficit cognitivo como la working memory y los síntomas negativos en la esquizofrenia. Muchos pacientes utilizan, entre comillas, drogas como marihuana o cocaína a los fines de aplacar, digamos, ciertos síntomas, o sea, que se presentan dentro de la enfermedad. Podríamos decir figurativamente que el paciente esquizofrénico, a su vez, es una población de riesgo, o sea, para el consumo. Es muy común encontrar en los servicios de internación pacientes esquizofrénicos consumidores, tanto de marihuana como de cocaína, lo cual en general va a agravar la enfermedad. Por un lado, porque aumenta, digamos, tanto los síntomas positivos y en el caso de la marihuana particularmente aumenta además los síntomas negativos. Y por otro lado, también si el paciente está compensado puede desencadenar un episodio psicótico. Existe una alta expresión de los receptores CBR1 en las interneuronas GABAérgicas. En los pacientes consumidores de cannabis se observaron anormalidades en la excitabilidad cerebral a nivel de la corteza. Lo que tenemos que tener presente es que los endocannabinoides regulan una serie importante de neurotransmisores a partir de los receptores CBR1. La activación de los receptores CBR1 en el hipocampo inhibe el GABA y también interfieren, o sea, tienen interacción
con el sistema glutamatérgico. Tanto estas acciones, o sea, lo que van a llevar es alteraciones de la memoria, alteraciones de la consolidación de la memoria, de las funciones asociativas y la producción de síntomas psicóticos en el caso de la activación de los receptores CDR1 en el hipocampo y la inhibición del GABA. En el caso de la interacción de los receptores CDR1 con el sistema glutamatérgico, lo que va a ocasionar es una desregulación de la activación periódica en estructuras tales como el hipocampo y la amígdala, produciendo trastornos en el aprendizaje, en la memoria, que está relacionada con el hipocampo. Otra explicación, o sea, que se podría dar con los síntomas psicóticos, es que el THC disminuye la liberación de glutamato, generando síntomas psicóticos en individuos tanto normales como en aquellos individuos vulnerables. Hoy por hoy no hay discusión que la marihuana afecta el proceso de neurodesarrollo, tanto en la vida intrauterina como en la adolescencia, especialmente en lo que sería la adolescencia temprana. Y de todas maneras, el sistema endocannabinoide, o sea, va a estar alterado, digamos por así decirlo, durante toda la adolescencia para que se produzcan los fenómenos, o sea, del neurodesarrollo correspondientes a esta etapa. El sistema endocannabinoide, o sea, va a intervenir en el orden que debe tener la corteza cerebral para obtener un funcionamiento correcto. O sea, el consumo de marihuana va a producir alteraciones, o sea, en la citoarquitectura cerebral para generar este funcionamiento correcto. Las alteraciones, o sea, pueden ser ya sea por modulación de los neurotransmisores, por alteración, digamos, o sea, de la citoarquitectura y también por alteración del ritmo de señales, modificando el ritmo de las oscilaciones gamma, responsables de la integración de las distintas cortezas. El consumo en la adolescencia, o sea, duplica la posibilidad de psicosis y, por lo tanto, también podemos decir que aumenta la prevalencia y la incidencia de los cuadros psicóticos. No hay discusión sobre el daño potencial del consumo temprano de marihuana, no hay discusión, o sea, sobre el hecho de que la marihuana, o sea, anticipa la edad de comienzo de la esquizofrenia en pacientes vulnerables. Digamos, la discusión es relativa en relación a si la marihuana genera el trastorno esquizofrénico en aquellos pacientes no vulnerables, pero digamos que tienen polimorfismo a nivel de la COMP. Digamos, tampoco hay discusión en relación a que personas, o sea, tanto normales como vulnerables, pueden desarrollar un episodio psicótico, o sea, que no necesariamente sea un trastorno esquizofrénico. En la actualidad también se han desarrollado marihuanas sintéticas que no tienen nada que ver con la estructura química de la marihuana, pero se llaman marihuanas sintéticas de alta toxicidad, en general con componentes desconocidos, o sea, que podrían aumentar las enfermedades psiquiátricas relacionadas con el consumo de la droga. Para concluir, podemos decir que el cannabis es una droga, o la marihuana es una droga que tiene potencial adictivo, ya que, digamos, o sea, tanto psíquico como físico. En relación a las otras drogas de potencial adictivo, la heroína es la droga que mayor potencial adictivo tiene, y entre la heroína, la cocaína y la marihuana se encontraría en tercer lugar. Pero, como contrapartida, es la droga de mayor consumo en la población adolescente hasta los 25 años, y con las consecuencias, o sea, que esto trae en el neurodesarrollo. En relación a las implicancias farmacéuticas, o sea, que pueden tener sus distintos componentes, abren un panorama interesante para diferentes líneas de investigación que, digamos, pueden llegar a ser útiles en el futuro. Hasta la fecha no contamos con estudios contrastados, o sea, con otras drogas
para saber si los actuales preparados medicinales de cannabis, o sea, son más efectivos, o sea, que las drogas existentes al momento para el dolor, la emesis, los pacientes, o sea, que están en quimioterapia, que tienen vómitos, etcétera. Después, en relación a los efectos, no se ha podido separar los efectos psicotrópicos de los preparados medicinales existentes de cannabis a la fecha, que constituyen una serie de efectos adversos, como tampoco se han podido separar los efectos adictivos. En relación a la característica de que conforma para la epilepsia una droga huérfana, aquí, bueno, la incógnita es el interés que exista de parte del laboratorio, o sea que en este momento la está desarrollando para seguir su explotación debido a la cantidad reducida de individuos que pueden llegar a tener acceso a esta droga. Y con respecto al hecho de que la marihuana es una droga que no produce muertes, como generalmente dicen, especialmente aquellos que promueven el consumo, podemos decir que esto no es así, ya que, al igual que el alcohol, es una droga que se está encontrando cada vez más en múltiples accidentes de autos por las alteraciones cognitivas que trae. O sea, sabemos que con 0,5 de alcohol en sangre, esta es la franja donde mayor cantidad de accidentes de tránsito se produce, y en relación al consumo, el de estar fumando marihuana durante la conducción o haber fumado marihuana previamente a conducir, esto también, o sea, puede traer accidentes. De hecho, aquellos pacientes, o sea, que consumen algún tipo de preparado que contiene cannabidiol, o sea, por alguna afección, se les advierte sobre el tema de la conducción de tránsito. Otro aspecto importante decir es el hecho de que las cremas, digamos, que están circulando para diferentes afecciones como dolor, psoriasis, etcétera, de marihuana, no sirven, digamos, para estas afecciones. Primero porque no tienen ninguna, porque digamos, no se absorben a través de la piel, y en todo caso, si producen algún efecto es porque tienen otro tipo de componentes, como corticoides, como árnica, que actúan, digamos, para esa problemática para la cual están indicadas. El hecho de utilizar los aceites, o sea, que se comercializan, ya sea a través de aceites caseros, donde hay páginas de internet que digamos, explica cómo se tienen que hacer, o bien digamos, personas que manifiestan digamos, producirlo en laboratorios caseros. Estos aceites, inclusive aquellos que se traen de países donde hay, como Estados Unidos, donde tiene estados, o sea, donde la comercialización es legal, lo que tienen que tener claro que no tienen ningún tipo de aprobación de las entidades que aprueban los fármacos, o sea, lo que se trae de Estados Unidos, salvo aquello que está aprobado por la FDA, estos aceites, no hay ningún aceite a la fecha que haya sido aprobado, ni por la FDA, ni por la ANMAT, ni por ninguna otra entidad, digamos, o sea, responsable de controlar, digamos, la producción de medicamentos. Por lo tanto, digamos, este tipo de drogas, o sea, de este tipo de aceites, no sabemos lo que tiene, no tienen dosis terapéuticas, y pueden generar efectos adversos importantes en aquellos que lo consumen. Y también otra cosa que pueden generar es lo que llamamos pérdida de chance. ¿Qué quiere decir? Que muchas personas, o sea, que consumen este tipo de aceites, no concurren, digamos, a profesionales, o sea, a los profesionales que corresponden para tratar estas dolencias, y por lo tanto, digamos, o sea, retardan el momento, digamos, o sea, van a retardar el momento en el cual tienen que acudir para, digamos, su recuperación. Por otra parte, de la misma manera, o sea, en relación a los pacientes oncológicos,
en los cuales se les recomienda, digamos, utilizar no el aceite para el dolor, sino porque concretamente lo comercializan o lo promocionan como que es algo que va a combatir el cáncer. Esto no es así. O sea, hay un manejo, digamos, o sea, de población vulnerable con fines de legalizar un negocio multimillonario como, digamos, es la producción de cannabis, que no necesariamente está dirigida con objetivos medicinales. Y sí es importante que para aquellos, o sea, que quieran iniciar líneas de investigación, se haga una legislación para permitir el cultivo, pero para líneas de investigación específicamente.